Hermanos y oyentes, en esta hora Dios les bendiga en gran manera. Y solamente les quiero compartir una porción de la palabra en la carta a los Filipenses 14:13. Quiero compartir con ustedes un versículo y vamos a leerlo y después oramos. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo que voy a leer. Vamos a orar. Señor, bendito Dios, en esta hora te damos las gracias, oh Dios, por tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es suficiente para el creyente, Señor, y es una palabra poderosa también para aquel que no es creyente. Oh Señor, en esta hora te damos las gracias por la salud, Señor, y por todo lo que nos has dado en este día. Y te pido, Señor, que me ayudes a poder explicar tu palabra y a leerla, Señor. Porque en este versículo, Señor, que leí, contiene tanta riqueza espiritual, Señor, y tantas, Señor, tantas promesas para el creyente. Porque lo que pasemos, Señor, lo que estemos cruzando en esta vida, Señor, sabemos que tú eres, Señor, quien nos mantiene firmes, Señor, y si no fuera por ti, Señor, estuviéramos, Señor, por el suelo. Pero, oh Dios, te pido en esta hora que me ayudes a exponer tu palabra, y aquel que va a escuchar también, Señor, que la pueda aún también recibir. En Cristo Jesús, Señor, te pido esto y te doy gracias. Amén. Así que, hermanos y oyentes, leí en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿qué versículo más hermoso e inspirador es este, mis hermanos? Es un versículo que motiva y anima para lograr una meta que podemos ver tan inalcanzable. Es un versículo que aún también los jóvenes utilizan después de completar sus estudios, una carrera en el colegio, y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo he visto y he escuchado a no creyentes usar este versículo como si eso aplicara para ellos. Pero, mis hermanos, ¿qué tan grave error es utilizar la palabra de Dios equivocadamente solo para llenar el ego de una persona, ya sea creyente o no creyente, sin saber el significado detrás de lo que dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mis hermanos, este versículo contiene mucho peso y gran riqueza espiritual para los hijos de Dios. Pero ¿por qué el apóstol Pablo dijo esto realmente? ¿Sería porque él terminó un estudio con el maestro Gamaliel, tal vez en un estudio tan profundo del Antiguo Testamento? ¿Por qué fue que el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Vamos a Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 7. Y dice la palabra de nuestro Dios, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, dice el apóstol Pablo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y dice el 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquí quiero que noten, si alguien tiene una Biblia, pero ¿qué es lo que dice en el versículo 7? Dice, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Aquí vemos, y aún también vamos a leer en el versículo 12 al 17. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquí está diciendo él que lo que le ha sucedido a él ha sido más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, que esa es la palabra visibles,
Dice, en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y en la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí vemos que él sabía perfectamente que aún la mayoría de los hermanos cobraban ánimo en Cristo, en el Señor, no en ellos mismos, ni en Pablo. Dice, ánimo en el Señor con mis prisiones. Entonces esos creyentes, esos hermanos en Cristo del apóstol Pablo, al ellos saber que Pablo estaba prisionero en alguna cárcel, dice que ellos cobraban ánimo. Y dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí vemos a creyentes dispuestos a seguir predicando el evangelio de Jesucristo, aún sabiendo lo que pueda venir a sus vidas, aún sabiendo que el apóstol Pablo estaba, mis hermanos, prisionero. Y dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Algunos a la verdad, y 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ahí estamos mirando en el contexto de lo que leímos en Filipenses 4:13. Aquí estamos mirando que el apóstol Pablo está hablando de su aflicción en sus prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Aquí vemos a un apóstol Pablo, a un hombre de Dios, afligido, en prisión, y aún así los hermanos escuchaban y sabían que él estaba prisionero, pero aún ellos cobraban ánimo. ¿Para qué? Para predicar el evangelio, para predicar a Cristo. Pensemos por qué Pablo dijo varias veces la palabra prisiones. Se cree que el apóstol Pablo escribió esta epístola o esta carta paulina a los filipenses entre el año 60 y el año 62 después de Cristo, mientras esperaba su sentencia en Roma, estando encarcelado. Estando encarcelado, mis hermanos. Ahora, el apóstol Pablo sufrió mucho. Vamos a ver qué es lo que dice Filipenses 4:10 al 20. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Aquí vemos que el apóstol Pablo aún también estaba pasando escasez. Y sigue diciendo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo pasaba escasez, pero él aprendió a estar contento cual sea su situación. No lo digo porque tenga, dice el 12, perdón, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Así que aquí vemos a un hombre que era humilde, a un hombre que sabía aún también vivir en abundancia cuando no tenía y cuando tenía. En todo y por todo estoy enseñado. Ese es el vivir de la vida, mis hermanos. Debemos de aprender nosotros, los creyentes, a vivir cuando tengamos y cuando no tengamos. Cuando haya comida en la nevera o no. Cuando haya dinero en el banco o no. Cuando nos pasen diversas pruebas, debemos de aprender a vivir igual como vemos aquí el apóstol Pablo. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí es donde entra este versículo donde comenzamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Aquí está hablando a los filipenses, que ellos fueron partícipes del apóstol Pablo en medio de su tribulación.
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Aquí él está muy agradecido con los filipenses porque ellos fueron los únicos que participaron con él en razón de dar y recibir. Solamente ellos. Aquí vemos a un hombre agradecido. Y yo sé que si le habían dado algo al apóstol Pablo o no, él de igual manera hubiera estado muy agradecido con ellos. Dice el versículo 16, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Aquí vemos a un hombre humilde y dice claramente que él no buscaba dádivas, él no buscaba ofrendas o que ellos le dieran, aun cuando él estaba pasando necesidad. Y dice él que busca algo, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Aquí vemos que él lo que él deseaba era que ellos crecieran en abundancia, en fruto. Y aquí vemos a un hombre de Dios que escribió más del 50% del Nuevo Testamento, agradecido en todo momento, cuando tenía hambre y cuando tenía que comer. Y esto, mis hermanos, es lo opuesto al evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad llena la mente de los oyentes de que Dios los va a bendecir si ellos pactan con Dios, de que Dios va a multiplicar su dinero. Si ellos dan 1,000, Dios les va a dar 2,000. Aquí vemos algo sorprendente, mis hermanos, que el apóstol Pablo era un hombre que estaba agradecido con Dios y con los creyentes, le dieran o no le dieran. Y sigue diciendo el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí vemos a un hombre humilde y él dependía de Dios. Él sabía que Dios iba a proveer para su necesidad, si era la voluntad de Dios o no, pero él estaba confiado y tenía fe de que Dios iba a suplir todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre vuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al apóstol Pablo decir que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, esto es a lo que se refiere. Y a veces, mis hermanos, usamos este versículo, aún los incrédulos, como digo, lo usan para sus negocios, para sus estudios, para su trabajo. Y vemos aquí que el apóstol Pablo está diciendo eso porque él pasó aflicción, persecución, encarcelamiento, hambre. Y por eso es que él dijo, todo lo puedo en Cristo. Porque ese versículo apunta a donde dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segunda carta a los Corintios. También les quiero leer lo que él también padeció. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24 al 30, dice de esta manera. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío
y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Aquí vemos a un hombre de Dios que pasó tanto. Y personas que usan este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no han pasado ni tan solo algo de lo que él ha pasado. Estando en la cárcel, fríos, en traición, persecución, entre falsos hermanos. Y aún dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso es algo que el apóstol Pablo sentía, una preocupación. ¿Por qué? Por la preocupación de todas las iglesias. Este era un hombre que él se preocupaba por las iglesias que él había plantado. Él se preocupaba por el bienestar de las iglesias, de los creyentes, que estuvieran bien. Podemos ver que él le envió una carta a los Corintios. La primera carta fue para exhortarlos y para corregir su pecado, su inmadurez espiritual. Pero ya en la segunda carta, él ve fruto de lo que él hizo. Y aquí vemos al apóstol Pablo sufriendo todo esto. Al apóstol Pablo decir que todo lo podía en Cristo, era que todo lo podía soportar en medio del padecimiento por el cual él fue llamado para padecer por causa de Cristo. Vamos al libro de Hechos 9, 10 al 16. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí fue lo que sucedió después de que cuando el apóstol Pablo iba rumbo a Damasco. ¿Con qué propósito? Él iba a perseguir a los cristianos, a castigarlos, porque él era un hombre celoso de la ley, mas no era un hombre convertido a Cristo. Y todo aquel creyente, todo aquel que predicaba y hablaba de Cristo, él iba a perseguirlos. Pero después de ahí dice que un resplandor, una luz tan brillante le sobrevino a Pablo, y ahí fue cuando él reconoció que él perseguía a Cristo, cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso le dijo Jesucristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él ahí reconoció que era Cristo a quien él perseguía cuando él perseguía a los cristianos. Y aquí vemos que aquí está el llamado por el cual Dios lo llamó, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí después en las cartas vemos que el apóstol Pablo se convierte a Cristo. A Cristo. En esta carta a los filipenses, no solo Pablo expresaba el sufrimiento, sino que él les exhortaba a ellos varias veces a estar gozosos, regocijados y a cobrar ánimo, aún él estando en la cárcel. Qué corazón por el evangelio, mis hermanos. Qué corazón al leer, sufrir y pasar todo este sufrimiento, y aún él también los animaba a estar gozosos, a que se regocijen y a que cobren ánimo para predicar aún más el evangelio. Regresemos a la carta de Filipenses y vamos a ver donde él les anima a esto. Filipenses 1:4. Dice el 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Él rogaba con gozo por los hermanos.
Y el versículo 18, ahí del capítulo 1 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol Pablo se gozaba cuando Cristo era anunciado. Él estando en la cárcel, él escribiendo esta carta a los creyentes de Filipo, él dice que él se gozaba al él sabía, al él escuchar que Cristo era predicado. Nadie más que Cristo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Cristo, Cristo, Cristo. Filipenses 17 al 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Él pedía a los creyentes que estaban allá afuera libres, que no estaban en la cárcel como él lo estaba, él decía, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ahí vemos al apóstol Pablo teniendo un corazón que ardía por el evangelio de Cristo, que aún en medio de su sufrimiento él sabía que todo lo podía en Cristo porque Cristo lo fortalecía, porque Cristo fue quien lo llamó para padecer por causa del nombre de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo también advirtió y animó a sus discípulos de estar gozados en la adversidad. Mateo 5, 11 al 12. Mateo 5, 11 al 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí les está hablando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y Él les está diciendo que benditos sean los que sufran persecución por causa de su nombre, cuando sean vituperados y cuando los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el 12 dice, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que aquí vemos, mis hermanos, si alguien de ustedes salen a predicar el evangelio y son vituperados, son perseguidos y dicen cosas que no son verdades de ustedes mintiendo, nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo nos dicen gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En el Antiguo Testamento vemos que aún los fariseos, los maestros de la ley, esos hombres religiosos, perseguían a los profetas que Dios les enviaba, que les decían que se arrepintieran de sus pecados, que se volvieran a Él. Aún estos hombres religiosos perseguían a los profetas. ¿Y por qué? Porque a la gente no le gusta escuchar sobre su pecado. A la gente no le gusta cuando vamos y salimos, evangelizamos y decimos, hey, arrepiéntete y cree en Jesucristo para salvación de tu alma. Permite que Cristo te libre de tu pecado. Para eso vino Cristo a esta tierra, a salvar a pecadores. Pero aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, y yo sé que el apóstol Pablo y todos los hombres de Dios aprendieron lo mismo y sufrieron mucho también. Así que el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí vemos por qué es que él lo dijo. No podemos, mis hermanos, utilizar la palabra de Dios fuera de contexto solamente para emprender un negocio, solamente para terminar alguna carrera, solamente para hacer cosas seculares en este mundo, sino que a un creyente puede usarse este versículo cuando esté pasando algo en su vida que duela. Persecución, vituperio, cuando sean odiados por causa del evangelio y
la gente ya deje de hablarles. ¿Por qué? Porque ya no hacíamos las cosas que hacíamos antes. A mí yo me encontraba personas que me dicen, ¿ya no tomas? Digo, no, ya no tomo. Y me ofrecen una cerveza, me dicen, mira, tómate una, no te vas a emborrachar. Y les digo, yo sé que no me voy a emborrachar con una cerveza, pero yo sé mi debilidad. Y yo sé de dónde Cristo me sacó. Para volver a lo que yo antes hacía, no. Prefiero agradar a Dios que al hombre. Prefiero que digan que soy un religioso, que soy un aleluya, a caer otra vez en los vicios. Prefiero agradar a mi Señor que al hombre. Así que cuidémonos, mis hermanos. Usemos la palabra de Dios solamente para edificar al oyente y no para mover sus emociones. El Evangelio de Jesucristo es para llevar a otros a la salvación y no a la emoción. Mis hermanos, así como Cristo padeció, de igual manera los creyentes van a padecer. De una forma u otra. Los cristianos van a padecer. Si Cristo padeció por nuestros pecados, nosotros también vamos a sufrir en esta vida. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y del cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí vemos que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo solamente dio su vida para salvar a pecadores. Nadie más pagó lo que tú y yo debíamos de pagarle a Dios por nuestros pecados. Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre para lavarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Cristo fue y hizo la voluntad de Dios para salvar a pecadores, para salvar a su pueblo. Gozo en la adversidad. Le puse a este devocional. Gozo en la adversidad. Podemos pasar y sufrir enfermedades en esta vida, como creyentes, como cristianos. Podemos perder algún familiar. Vamos a sufrir. No estamos exentos de eso. Aquel que Cristo llama, así como el apóstol Pablo, vamos a padecer. Vamos a ser vituperados, pero mis hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que espero que esa pequeño devocional sea de edificación para ustedes. Y aquí solamente compartimos el Evangelio de Jesucristo y de nadie más, porque Cristo es el Salvador del mundo. Cristo es quien vino, nació de María la Virgen, anduvo en esta tierra. Él nunca pecó, nunca hizo maldad. Pero tú y yo hemos pecado, tú y yo merecemos el infierno, merecemos ser castigados, pero todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Solamente en Cristo hay salvación. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Cristo es el puente que nos lleva hacia la salvación. Y por eso es que el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él sabía quién lo había salvado, quién lo había llamado. Cuando él antes era un perseguidor de la iglesia y perseguía a los cristianos, él ahora vivía para Cristo. Él ahora hacía la voluntad de su Señor. Así que vamos a orar por esta palabra y termino. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, porque esta palabra fortalece y anima, oh Dios, Señor, para predicar aún más tu evangelio, Señor, para poder compartir a los perdidos, Señor, que tú eres el único Salvador, Señor. Gracias, Padre Santo, por los oyentes, Señor, y gracias, Señor, y pido que esta palabra no regrese vacía, sino que aquellos que la escucharon, Señor, sean creyentes o no, sea de edificación para sus vidas. Gracias. Tu palabra, Señor, es la máxima autoridad sobre el creyente
Y tú eres nuestro Señor, tú eres quien nos fortalece en la adversidad. Cuando estemos pasando, Señor, diversas pruebas, tú estás ahí para fortalecernos. Oh Dios, gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Adiós.